continuamos con nuestro viaje para comprender las estructuras cristalinas. Y la estructura de la que quería hablar hoy día, de la que dije algunas cosas la vez pasada, es la estructura hexagonal compacta. Entonces, esta estructura va a ser conocida también como HCP, porque en inglés HCP son las iniciales de Hexagonal Closed Pact, que significa hexagonal compacta. Si lo observamos así sin más, vemos que consiste de pisos que se van alternando. Aquí los hemos dividido por colores porque de esa forma se hace más fácil ver los pisos, pero en realidad deberían ser el mismo tipo de átomo, son el mismo tipo de átomo. Es para que no nos perdamos en los pisos. Entonces cada piso va a estar ordenado de forma hexagonal, similar a la red hexagonal que vimos en las redes en 2D, van a estar ordenados de forma hexagonal. Y bueno, siempre la regla es que para el piso siguiente, en estos triangulitos que se van formando, se van a ir colocando los demás átomos. Y bueno, esos demás átomos también van a terminar teniendo una estructura hexagonal, como podemos ver aquí. En estos triangulitos se van a ir colocando sobre ellos los demás átomos. Y sobre ellos se van a seguir colocando los átomos con la misma regularidad. Es decir, entre los propios triángulos que forman. Así, si estuviera más extendido también veríamos otro triangulito acá, por ejemplo. Acá y acá y acá. Entonces tendríamos otro piso que es igual al anterior. Y aquí tenemos una parte de la estructura. No es toda la estructura, pero podemos observar que aquí hay 7 esferas que forman un hexágono y uno en el centro. 3 esferas que forman como el siguiente piso, y luego otras 7 esferas que forman el piso final. Nuevamente, todas estas esferas son solo un tipo de átomo, sino que los estamos poniendo por colores para que se aprecie mejor, para que se pueda comprender más fácilmente. Entonces, si colocamos esto dentro de un prisma hexagonal, o sea, solamente estos átomos de aquí, dentro de un prisma hexagonal, obtendríamos algo así, si es que centramos cada uno de esos átomos en las esquinas de las bases de la prisma, en esos hexágonos. Vamos a obtener este bloque. Y si es que representamos a los átomos como esferas que se tocan, tendríamos algo así. Y si lo representamos de forma esquemática, es decir, cada centro de cada átomo va a estar como estos puntitos de acá. Y si unimos este bloque, o sea, varias instancias de este bloque, si copiamos este bloque y creamos mallas hexagonales como estas de acá, con un ordenamiento así hexagonal, y luego ponemos una sobre otra, las apilamos, vamos a obtener esta estructura, y asumiendo que esto es muy grande e infinito así. Entonces, parece que hemos hallado la celda unitaria, hemos obtenido un bloque que si yo lo ordeno de una forma y lo apilo y hago varias copias de él, como decir una pieza, para obtener todo el patrón. Pero resulta que sí, es tentador pensar que esta es la celda unitaria, pero no es la celda unitaria. Esta no es la celda unitaria, es solamente un bloque. Porque si es una forma más simple, más familiar de obtener esta estructura. Y de hecho vamos a poder hacerlo incluso de una forma muy similar a la anterior. Vamos a poder hacerlo con prismas no hexagonales, sino con prismas cuadriláteros. Es decir, que tengan de base un cuadrilátero. Y para hacer eso vamos a dividir esto en 3 partes y vamos a quedarnos con una. Entonces la tercera parte de esta estructura, de este bloque, se ve así. Y esta va a ser la verdadera celda unitaria. Es decir, va a ser una tercera parte. Aquí tenemos 3 celdas unitarias, 3 de lo que podrían ser las celdas unitarias. Y aquí tenemos la verdadera celda unitaria. Y lo bonito es que la forma en la que vamos a ordenarlo no va a ser simplemente ya, cogemos 3 de estas para obtener esto y luego usamos esto para obtener esto. Sería un paso adicional. No. Lo que vamos a hacer
va a ser coger varias de estas y poner una al lado de la otra. Similar, muy, muy similar, casi lo mismo que lo que hacíamos con las celdas cúbicas. Entonces eso es mucho más simple y mucho más familiar que estar teselando el plano de esta forma. Vamos a hacerlo solamente, o sea, imaginando que estas son las celdas unitarias, las amarillas y las naranjas, una al lado de la otra, formando filas y columnas simples, sin necesidad de usar el ordenamiento hexagonal, solamente juntándolas una con la otra de forma intuitiva y simple. ¡Qué genial! Entonces, primera observación con esta celda unitaria. Esto es todo lo que necesito para comprender la estructura. O para representar la estructura, mejor dicho, porque la acabamos de comprender. Lo clásico. Lo clásico. Un átomo centrado en cada esquina. Claro que tenemos que darnos cuenta, nuevamente, que esto podrá ser cuadrilátero, podrá ser de base cuadrilátero, pero no son cuadrados. Son paralelogramos, son romboides que tienen de ángulos 60 y 120. Si parece muy complicado, bueno, realmente son dos triángulos equiláteros unidos por la base. Más sencillito, ¿no? Y resulta que también, aparte de estos átomos que están en las esquinas, va a tener un átomo exactamente en medio de las dos bases, pero no exactamente en el centro del paralelogramo. O sea, no va a estar aquí, no, va a estar en el centro de un triángulo, acá, acá, de esta forma. Entonces, un último punto. Vemos que tiene una altura C y una arista A. ¿Van a ser iguales? Bueno, visiblemente no. Y de hecho, va a haber una relación entre estas dos. La altura es mayor que la arista. C entre A es igual a raíz de 8 entre raíz de 3. ¿Y cuánto es esto más o menos? Bueno, eso es igual a, más o menos, no exactamente, pero muy cercano, a 1.633. 1.633. A ver, para que se note mejor acá. 1.633. O sea que va a ser un poquito más grande. No el doble, menos que el doble, pero se va a ser más grande que A. Y esta estructura, bueno, que ya hemos caracterizado, está presente en el magnesio, en otros materiales ligeros como el berilio y especialmente el titanio. No es muy común, pero sí tiene una presencia. Ahora, el material del que estaba hablando el video anterior era el titanio. ¿Pero por qué el titanio? Bueno, ¿cómo es que el titanio puede salvar tu vida? Porque resulta que el titanio es muy bueno para realizar estas cosas de acá. ¿Qué son esas cosas? Son bioimplantes, son implantes óseos. Y el titanio es excelente para hacer implantes óseos, el titanio. ¿Por qué? Porque el titanio es resistente a la corrosión, es fuerte, es amigable con tejidos vivos y también estos son amigables con él. Y es básicamente el material perfecto para hacer implantes óseos. Pero sobre todo, el titanio tiene la ventaja de ser bastante ligero. Es decir, si yo hiciera esta misma pieza con un material como el oro, como el hierro, sería más pesado. Y esto se representa por la densidad, que es la relación entre la masa y el volumen. O sea, puedo tener, para un mismo volumen tengo una menor masa con el titanio, porque el titanio es menos denso. Pero ¿por qué algunos materiales? Y aquí viene la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué algunos metales, o materiales en sí, son más densos que otros?
¿Por qué algunos son más ligeros? ¿Por qué otros son más pesados? ¿Por qué? Y aquí viene la primera pregunta que realmente tiene la esencia de lo que es la ciencia de los materiales. ¿Por qué? Porque tenemos que contestar esta pregunta. No podemos contestar simplemente, bueno, porque algunos son, ¿no? Porque así es la vida. Eso se basa en los principios de la ciencia de los materiales. ¿Cuáles son? Bueno, es por su composición y es por su estructura. Y vamos a enfocarnos posteriormente en dar una respuesta concluyente a esto. Vamos a explicar una propiedad física a partir de la composición y a partir de la estructura. Y resulta que lo que hemos aprendido nos va a ayudar a empezar a esbozar la respuesta. Y hasta entonces, me despido.